La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Están escuchando una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Misael Chaboya y hoy vamos a conversar sobre un tema del pasado, pero con repercusión en el presente, en particular sobre la soberanía mexicana y la carga simbólica que tiene para nuestro país el petróleo. Pero antes quiero que saluden, y yo quiero saludar a Carla y Augusto, que están aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Estudio C. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes en Interruptus, Pasado es Presente. Hola Carla, hola Misael, hola a toda nuestra fina y estimada audiencia por escucharnos el día de hoy, ¿no? Sobre todo fina. Finísima. Fina, conocedora. Y justamente, bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la efeméride del día de mañana. Como ustedes saben, audiencia, mañana es 18 de marzo. Y bueno, es un día muy simbólico, sigue siéndolo y ojalá lo sea siempre para México, para la población mexicana, que es la expropiación petrolera. Y bueno, pues como historiadora, pues tenemos no solo el interés, sino la obligación y la responsabilidad social de hablar de estas efemérides tan importantes, sobre todo en la actualidad, en nuestro país también. Y bueno, pues vamos a hablar justamente sobre pasado, presente, hablaremos sobre el petróleo, sobre pues el general Lázaro Cárdenas también, que tiene un papel clave en la expropiación petrolera. Y bueno, pues a mí me gustaría primero que hablemos un poco de cómo es que pues debemos entender la presencia del petróleo en lo que hoy llamamos México. Porque justamente, bueno, el petróleo no aparece en la expropiación petrolera, no aparece en el siglo XX, sino que tiene que ver con toda una larga presencia que puede incluso remontarse hasta la época prehispánica, desde los olmecas hasta la actualidad, ¿no? O por lo menos hablemos en esta primera parte hasta los tratados de Bucareli, que es justamente un momento clave para entender la no defensa de la soberanía en términos del petróleo y su explotación a principios del siglo XX. Y bueno, antes de pasar justamente a este tema tan histórico para nuestro país, me gustaría pues que hablemos un poco pues cómo es que los pueblos de aquellos tiempos remotos que habitaron la región del Golfo de México, pues que sigue llamándose Golfo de México, y debe seguirse llamando Golfo de México, y siempre se va a llamar Golfo de México, pues usaban el petróleo, porque bueno, pues en esta zona, a pesar de que no había condiciones tecnológicas, ni se tenía la idea de que el petróleo fuera a ser en alguna ocasión un combustible, sí se utilizaba sobre todo para impermeabilizar, para embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Para decorar figurillas de barro desde la época muy antigua de los olmecas. Para hacer pelotas de hule y jugar con el juego de cadera. No, porque las pelotas de hule eran de una resina de un árbol, pero tiene muchos usos. Vaya, lo importante es saber que sí hay un uso prehispánico de hace por lo menos 2000 años. El recurso de los 1000 usos, ¿no? Exacto. Bueno, sí, y por supuesto el nombre prehispánico que tiene es chapopote, que lo seguimos utilizando pues desde hace siglos, ¿no? Y bueno, pues para no hacer un poco el cuento largo, a mí sí me gustaría hablar un poco de cómo el uso del petróleo o del chapopote pues pasa justamente a la época colonial con la llegada de los españoles y su dominio colonial, pues en un uso que continuó con fines prácticos. En realidad no podemos entender que para estas épocas la explotación del petróleo se hiciera con fines industriales, pero sí había distintos usos que eran justamente de uso común. Por ejemplo, pues se continúa justamente el uso para impermeabilizar, ¿no? Tiene un fin, pues que es como una gran capa de óleo que se utiliza para sellar, por ejemplo, embarcaciones, para pavimentar, ya se utilizaba también en la época colonial. Para la iluminación, pues un uso básico es utilizarlo como antorcha, por ejemplo, o incluso a mí es algo que me llama mucho la atención cuando estaba preparándome un poco para este programa, que se llegó a utilizar como remedio para ciertos malestares cutáneos, ¿no? Se mezclaba con algunas hierbas y pues se ponía justamente sobre la piel para eliminar pues algunos dolores musculares o algunos dolores cutáneos. Y bueno, pues
llegamos justamente a esta parte en la que pues el uso del petróleo o el chapopote pues tiene que entenderse justamente como un material que está allí, y con los cambios tecnológicos que se van dando justamente ya hacia la llegada del siglo XIX, pues vamos a ver que cambia radicalmente el uso hasta como lo conocemos hoy en día. Ahora que mencionas, ¿no? Como esta parte de los usos cutáneos, ¿no? Mi abuela mencionaba que para quitar la sarna, ¿no? Había que embadunar al sujeto en cuestión con chapopote. Exactamente. O yo creo que para quitar los piojos, ¿qué será? Pues mata me imagino. Mata todo, ¿no? O sea, y si no te mata, todo. te mata a ti, ¿no? Una de dos. Pero sí, justamente yo pensaba, ¿no? Un poco de cómo el petróleo o chapopote viene a sustituir uno de los principales, digamos, recursos, por ejemplo, que sería el aceite de ballena, ¿no? Tan importante en cuanto al desarrollo del capitalismo durante el siglo XVIII, o incluso desde antes, ¿no? Recuerdo, ¿no? En mis novelas de juventud, ¿no? Moby Dick, de este recurso, ¿no? Que era tan peleado por las potencias imperiales, ¿no? Antes de, digamos, de la época industrial, y justamente ya, digamos, a partir de la segunda mitad de este siglo XIX, ¿no? Observamos ya el uso del petróleo, ya digamos, con fines de carácter industrial, ¿no? Ya el petróleo como un recurso, como combustible que viene a sustituir, pues entra, ¿no? A la par, ¿no? De la máquina de vapor, y que poco a poco va a ser utilizado, ¿no? Para usar estas grandes máquinas, ¿no? Aceitar estas grandes máquinas que van a ser tan importantes, ¿no? Para el desarrollo del capitalismo, ¿no? A finales del siglo XIX. Oigan, y fíjense que el primer pozo petrolero ya con fines industriales es hasta 1901, cuando ya se utiliza este recurso natural con fines productivos después del descubrimiento de la combustión interna. O sea, estamos hablando de que después del proceso de industrialización en todo el mundo, también en nuestro país, paulatinamente, pues nos vamos dando cuenta de la gran riqueza que tenemos en el subsuelo. Y este es un periodo, recordemos, en el Porfiriato, en donde no se considera que eso es un bien de la nación, porque justamente se encuentra en el subsuelo. Y hubo varias legislaciones en el Porfiriato para por ejemplo, para la minería, y para otras actividades industriales, en donde se favoreció a la propiedad privada y todo lo que implicaba para fines de explotación, con recursos como el agua, obviamente los minerales, pero también lo que estaba en el subsuelo, el petróleo. Y es entonces que, pues con esta riqueza y a la par de el proyecto económico del Porfiriato, viene pues mucho capital extranjero para poder explotar estos pozos petroleros, que bueno, yo siempre pienso en esa imagen de las caricaturas de Disney, de que encuentran un pozo petrolero y es el gran descubrimiento, porque pues es el oro negro, es lo que va a dar riqueza. Pero en ese tiempo, fíjense cómo sí era propiedad tal cual de extranjeros, y la extracción, pues que implica todo el extractivismo extranjero de nuestros recursos, era legal y además era impulsada por el gobierno mexicano. Y por eso, cuando viene de la Revolución Mexicana, ya tiempo después, este artículo 27 constitucional es tan importante, porque es el que declara que los bienes de la nación están en la tierra, pero también en el cielo y en el subsuelo. Entonces, aunque existe la propiedad privada, lo que está como parte de la riqueza natural se puede explotar para fines públicos, para fines del beneficio de la patria. Pero pues eso no implica que automáticamente la extracción del petróleo haya sido pues para beneficio del pueblo o de la nación. Para eso tuvo que pasar un poco más de tiempo. Sí, justamente, ¿no? Antes de que, como bien lo comentabas, Carla, ¿no? Antes de que Porfirio Díaz nos trajera el petróleo, ¿no? Porfirio Díaz y las potencias. Su mano. Bueno, es que en su periodo justo se da la industrialización. Ajá. Es cuando empiezan las grandes fábricas, cuando empiezan a meterle lana a esto, cuando se crean las vías ferroviarias que permiten el traslado de mercancías. O sea, el proyecto capitalista, y además de beneficio de oligarquías extranjeras. Exacto. Y justamente la Constitución de 57
2017 no estaba claro, ¿no? Cómo debía ser esta explotación de esos recursos naturales, puesto que, pues, como bien lo mencionábamos al inicio del programa, ¿no? No había una legislación clara, pues, que pues delimitara, ¿no? Cuáles eran las facultades, ¿no? Del Estado y de los capitales para explotación de este tipo de recursos. No, pero si bien son concesiones las que otorga Porfirio Díaz, es decir, no es propiedad de las empresas extranjeras, sobre todo gringas y británicas, las que van a estar operando en nuestro país. Pero fíjense muy bien, pues desde esta época, desde el Porfiriato y también durante la Revolución Mexicana, México ya fue un país de los países más productores de petróleo, que se sabía que tenían petróleo, y bueno, esto va a generar también, incluso previo a la propia formulación de la Constitución de 1917, toda una discusión sobre qué pasaba con este bien natural, ¿no? Porque pues ahí estaban los campos petroleros en toda la zona del Golfo de México, y bueno, pues qué pasó durante toda la revolución, que todas estas empresas siguieron pues explotando el petróleo. Pareciera que la revolución en sí misma no pasó dentro de los campos petroleros pues estadounidenses y británicos en México, sino que incluso estas empresas formaron guardias blancas para proteger el territorio o por lo menos pues las instalaciones de las empresas. Y además México, si bien se ve fuera de la órbita de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, como se le llamó en este entonces, sí es muy importante que estas empresas van a sacar enormes cantidades de petróleo de nuestro país durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Es una guerra que se necesita mucho pues acero, ¿no? Mucho carbón y sobre todo petróleo en una economía de guerra, pues finalmente del otro lado del mundo, en Europa, pero México ya se ve como un país del que se pueden obtener enormes recursos como el petróleo para financiar, o por lo menos para que tenga cabida esta guerra tan costosa para pues aquellas zonas del mundo, ¿no? Y sobre todo, como lo mencionas, ¿no? El caso de México pues no es un hecho aislado, ¿no? Puesto que muchas de las economías de los países latinoamericanos que están justamente destinadas, ¿no?, a la producción y exportación de recursos naturales van a sufrir un proceso, pues digamos, muy similar. Bueno, pues vamos a retomar esto, ¿no?, para el segundo bloque de nuestro programa. Amigas y amigos, recuerden que tenemos que ir a un breve corte. Como saben, estamos hablando un poco, ¿no?, sobre el petróleo en México, sobre todo con un motivo más, ¿no?, del aniversario de la expropiación petrolera de 1938. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y X, antes Twitter. También pueden escuchar todas nuestras emisiones pasadas en www.imer.mx/programas y YouTube. Volvemos en unos momentos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando sobre la expropiación petrolera en México, ¿no? Sobre todo un programa que está dentro del marco, ¿no?, de una conmemoración más de este importante hecho histórico por la defensa de la soberanía de los recursos naturales del Estado mexicano. Oigan, yo estaba pensando que este tema es muy interesante porque a mí me da la impresión de que vivimos en un momento de cambio, de coyuntura, ¿no? Estamos en vías de unas economías despetrolizadas, pero a mí, pues me parece que este camino quisiéramos que fuera más rápido de lo que en realidad puede ir. El petróleo, como ya hemos platicado, pues fue el motor del capitalismo. Es desde el periodo de la industrialización, pues
lo que da energía, lo que permite que pues se emprendan todos los movimientos en términos de traslados, de lo que alimentaba la maquinaria y pues paulatinamente también el petróleo se va convirtiendo no solamente en la materia prima para la producción de energía, sino también de materiales. Y ahí viene otra cosa que es la plastificación, pues prácticamente de todo el mundo. Si ustedes voltean a su alrededor, volteen a ver y vean cuánto plástico tienen en sus paredes, en el suelo, en su vestimenta. En la sangre. En la sangre, porque ya hay microplásticos en el semen de los hombres y en la leche materna. Entonces, también lo tenemos tanto en nuestro cuerpo con lo que nos vestimos, como dentro del cuerpo a través de lo que comemos y del agua que tomamos. Es como este meme de los dinosaurios hechos de dinosaurios porque están hechos de plástico. Mira, pues sí, justamente. Y más bien, toda esta historia que estamos hablando, pues se enmarca en el contexto también, pues de que seguimos con una economía petrolizada, seguimos, por ejemplo, en nuestro país con la apuesta de construir refinerías, todo lo que ha implicado cuando se está hablando también de que se tiene que optar por energías verdes, pero es que este cambio no puede ser tan rápido, justo por la historia que estamos narrando. El petróleo sigue siendo una de las vías más importantes pues de la economía de los países y del nuestro, ¿no? Que es rico en petróleo. Pero además de la cuestión energética, finalmente yo creo que la cuestión del petróleo en nuestro país sigue siendo relevante porque siempre lleva a la recuperación o a la rememoración de procesos de soberanía. Claro. ¿no? Y que totalmente. Justamente tiene que ver con esto, con lo que estamos por conmemorar el día de mañana, que es un aniversario más de cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide en un contexto muy particular, muy interesante también en términos jurídicos, en términos políticos, hacer válido el artículo 27 constitucional, que ya tenía sus años, estaba por ahí en la Constitución desde 1917, pero como ustedes saben, audiencia, es hasta 1938 cuando en un proceso en el que hay movilizaciones de trabajadores dentro de los campos petroleros, las empresas petroleras no asumen incluso un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, no quieren pagar indemnizaciones, digamos, no están como encerradas y saben el poder económico y político que tienen, que finalmente, muy hábilmente, pues Lázaro Cárdenas decide nacionalizar el petróleo, pues como dice Adolfo Gili, en paz descanse, en una de sus investigaciones justamente sobre el petróleo, pues que nadie lo esperaba, ¿no? Se da en un acuerdo así muy, muy rápido y sigiloso de la noche a la mañana. Y de pronto... Muy audaz por parte del presidente. Exactamente, y de pronto en la noche se prende el radio y es el presidente en cadena nacional anunciando el decreto y leyéndolo el decreto, que hay fotografías muy bonitas sobre eso. Pues les pedimos, audiencia, que lo vean porque además lee el decreto, él expone toda la serie de acciones que venían dándose. Además hay una parte súper interesante que permite entender por qué él toma la decisión, ¿no? Es que es por décadas, pues ellos, las industrias, las empresas petroleras han estado generando una riqueza que se sale del país. Claro. Y él incluso cuestiona en dónde están las escuelas, en dónde están los hospitales, en dónde está la mejora de la vida de los empleados y de los obreros de los campos petroleros, pues que no existe, y por lo tanto, pues en un acto de soberanía decide nacionalizar el petróleo. Y bueno, viene un proceso además importantísimo que, bueno, pareciera ser, no sé ustedes qué piensen, Augusto, Carla, que en la historia de nuestro país se ha construido la visión de que a partir de casi el 19 de marzo de 1938 ya México es así el país petrolero. La verdad es que no, viene todo un proceso. Construyera Pemex, exacto, ¿no? De crisis económica, hay un boicot justamente de las empresas gringas y británicas, pues que han perdido su petróleo. No había mano de obra calificada y por eso se crea el Instituto Politécnico Nacional. Es muy interesante todo lo que va a ocasionar justamente todo eso. Entonces, como bien lo mencionas, ¿no? Un proceso pues complicadísimo, ¿no? Que como bien lo mencionamos al principio, ¿no? Surge desde principios del siglo XX con todo este saqueo que están llevando a cabo las empresas extranjeras, principalmente
norteamericanas y británicas, ¿no? De este recurso mexicano, ¿no? Y sobre todo bajo el amparo del mismo gobierno, ¿no? Porfirista. Y vemos una promulgación de una ley en el artículo 27, pues que establece, ¿no? Que este recurso es propiedad de la nación y sobre todo, pues, una no aplicación de este artículo durante muchísimos años, ¿no? Principalmente en un contexto donde hay un gran intervencionismo norteamericano desde la época revolucionaria y sobre todo, puesto que los gobiernos, incluso por revolucionarios, pues deben o mantienen esta legitimidad gracias al reconocimiento de los Estados Unidos, ¿no? Por eso a partir de esta época podemos ver un proceso de negociación, estire y afloje sobre realmente la aplicación, ¿no? De este artículo 27, ¿no? Y bien lo mencionabas, los tratados de Bucareli y sobre todo ya en la época de Cárdenas vemos la figura de un presidente pues con un poder prácticamente pues casi no total, que no lo hizo en otros años, pero también está marcado por el contexto de la época, ¿no? Claro. Se viene un conflicto bélico inminente en Europa, entonces también había que ver ahí, ¿no? Cómo Cárdenas de alguna u otra manera pues ejecuta, ¿no? Por decirlo así, esta jugada pues que algunos consideraban incluso inesperada, ¿no? O maestra, dependiendo de quién lo vea, ¿no? Oigan, y también está aquí implicada la soberanía en dos vías, tanto la soberanía como el respeto a las decisiones internas de los países, es decir, de que no estuviera la injerencia estadounidense, porque recordemos que gran parte del capital invertido en las empresas petroleras era estadounidense. Entonces eso pues era una gran presión política, queramos o no solamente viene de la diplomacia, también de las empresas, en este caso transnacionales, que tenían su dinero invertido en nuestro país. Quizá también esa es una de las razones por las que Cárdenas tiene que emprender esta expropiación de forma rápida y, como bien narras, inesperada, que bueno, también hay que decirlo, es en aras de la protección de los derechos laborales que también están establecidos en la Constitución Revolucionaria de 1917 y también con una Suprema Corte de Justicia que falla reiteradamente a favor de los trabajadores mexicanos que están exigiendo sus derechos, pues a diferencia de otras Supremas Cortes que pueden ser más en la vía de la oposición y de la defensa de los intereses de los grupos económicos y la oligarquía, como hemos visto más recientemente. Pero bueno, la otra vía es la de la soberanía energética, que yo creo que nace con este momento tan glorioso, la verdad, de la historia política de nuestro país, y es porque gracias a la expropiación existe la posibilidad de que el Estado mismo pueda invertir estos recursos que le pertenecen al pueblo de México en la construcción de un estado de bienestar. ¿De dónde salieron, por ejemplo, los recursos para el gran proyecto educativo, incluyendo al Politécnico Nacional, de vivienda, de infraestructura, de derechos laborales, de grandes empresas también estatales, si no es de Pemex? Por eso Pemex representa mucho para la historia política y económica de nuestro país. Sin ese gran esfuerzo de crear una paraestatal de estas dimensiones, pues no hubiéramos tenido grandes instituciones funcionando en el México del Estado de Bienestar. Y no crean ustedes que esto es una defensa del gobierno oficialista del PRI en su momento, pero sí es de reconocerse que esto fue parte de la construcción del Estado mexicano en el siglo XX. Claro, y sin perder de vista que también está la construcción de grandes fortunas familiares, justamente claro, con la desviación de enormes cantidades de dinero a través de, pues, el petróleo, ¿no? Como Romero Deschamps y otros personajes que estuvieron ahí, que tranquilamente se fue a su casa, ¿no? En su momento. Pero a mí me gustaría... fue el neoliberalismo. Sí, claro, pero bueno, esto viene desde los 70, 60. A mí lo que sí me parece importante recuperar de este momento clave del 38 es que la medida que toma el presidente Cárdenas, pues, incluso le provoca el apoyo de grupos opositores de su momento, como la Iglesia Católica en México, la UNAM, que era una universidad de derecha de élite. ¿Era? Bueno, lo sigue siendo, pero en su momento era una universidad opositora justamente al proyecto cardenista. Hay fotografías de el Zócalo de la Ciudad de México lleno de manifestaciones de apoyo justamente a la expropiación petrolera. Hay estos vales que son muy bonitos, ¿no? De ver un niño que ahí dona, creo que 5 céntimos. Hay mujeres mujeres viudas, por ejemplo, que dan sus joyas. Hay fotografías de toda una serie de colectas, justamente porque yo habría estado ahí. Lo que hace Cárdenas es pedir el apoyo del pueblo, ¿no? Y no solo en términos
términos morales, sino económicos para pagar la indemnización. O sea, la expropiación no es solo quitarle la maquinaria, las instalaciones y la capacidad de pues extraer petróleo en México a las empresas extranjeras, sino que se les debe pagar, ¿no? Y es la indemnización legal que viene, que es justamente la que es financiada por el aporte en buena medida de la población mexicana, ¿no? Antes de que lleguemos, porque ya nos estamos acercando al final de esta emisión que siempre se va así como vapor, yo quiero recomendarles justamente un texto muy bonito que está publicado en la Jornada de Oriente, aunque es parte de una investigación más amplia, del reconocido historiador ya fallecido Adolfo Gili. Se llama Aquel 18 de marzo de 1938, un rayo en cielo sereno, que es justamente él como encuentra la metáfora de cómo cayó la noticia en la que pues los gringos estaban ya dormidos. Me parece que relata muy interesante cómo la secretaria del embajador pues de pronto prende la radio y se da cuenta que está pasando Cárdenas en vivo y corre y le habla al embajador que ya estaba dormido, y después tienen a bien pasar el mismo la lectura del decreto presidencial en inglés para que se enteren justamente las empresas estadounidenses y gringas, ¿no? Se los madrugaron. Se los madrugaron. Muy bonito. Y la verdad es que yo habría estado ahí muy feliz en el Zócalo, gritando, emocionada, porque pues es un acto de dignidad nacional. Y eso es lo que se conmemorará el día de mañana en la fecha tan importante de nuestro país, el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. Y de esta forma, queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Interruptus Pasado es Presente. Muchísimas gracias, Misael. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias. Y gracias también al Instituto Mexicano de la Radio. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.